Buenas tardes, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a una nueva edición de la Ruta de la Fe. Les hablan Luis Crubelo y Lourdes Garcila. Te damos la bienvenida y nos agrada mucho que nos puedas acompañar. Hoy haremos la tercera entrega de la serie que venimos comentando de El Camino al Éxito. En la primera entrega definimos lo que era el éxito. En la segunda entrega, que fue el viernes pasado, tratamos el fracaso, antesala del éxito, si estás dispuesto a aprender. Estamos destacando que no hay una fórmula mágica para alcanzar el éxito. Lo que sí hay es un proceso. Repito, estamos reiterando, explicando que no hay una fórmula mágica para alcanzar el éxito. Lo que sí hay es un proceso. Y por eso que estamos compartiendo esta serie, El Camino al Éxito. Hoy, en la tercera entrega, vamos a estar compartiendo el tema, la disciplina personal precursora del éxito. Me conta, porque hemos tenido algunas conversaciones al respecto, que el tema de la disciplina personal no es un tema, según me han dicho, para que nosotros lo podamos tratar, porque es un tema personal, disciplina personal. Sin embargo, si estamos diciendo que no hay una fórmula mágica para alcanzar el éxito, pero sí hay un proceso, dentro de ese proceso, y el término proceso entraña una secuencia de fases. Y las fases que hoy vamos a compartir es la disciplina personal. Definiendo algunos conceptos de ese tema que tratamos hoy, la disciplina personal precursora del éxito, tenemos disciplina, precursor y éxito. Ya el éxito ya lo definimos. Entonces, en esta oportunidad vamos a definir, en primer lugar, la palabra precursor y segundo, la palabra disciplina. Es interesante, uno consultando en la RAE y todas estas cosas, expresa que la palabra precursor la dividen en tres partes. El prefijo pre, que significa antes. El sustantivo cursus, que significa carrera. Y el sufijo or, precursor, significa agente. Entonces, con esta información, uno la saca de los diccionarios, armamos una frase, y esa frase dice que el precursor es un agente que gestiona la carrera. Es un agente que gestiona la carrera. La idea de precursor prioriza lo que es primero, lo que está antes. Primero está esto, después está lo otro. Y para alcanzar el éxito, entonces, es necesario que la disciplina personal esté antes, sea incorporada a nuestras vidas. Entonces podemos, de alguna manera, intentar definir lo que es la palabra disciplina. Es muy interesante los sinónimos que los diccionarios también nos dicen. Sinónimo de disciplina es regla, orden, método, rigor, norma, pauta, educación, adiestramiento, enseñanza, asignatura, materia a dominar. Escuché hace poquito el comentario de uno de los dirigentes del partido gobierno que en la materia de violencia es un asunto de educación, así que hay que educar a los delincuentes. Bueno, entonces el tema de disciplina entraña varias cosas. Regla, hay una regla, hay un orden, hay un método, hay un rigor, porque no es fácil adquirir una disciplina.
hay una norma a seguir, hay algunas pautas, uno se tiene que educar, se tiene que adiestrar, tiene que aprender y tiene que dominar algunas cosas. Y los antónimos, lo contrario a los sinónimos, es indisciplina, desobediencia, descontrol, caos, desorden, rebeldía, ignorancia deliberada. Y me llamó mucho la atención que dentro de los antónimos está la palabra anarquía, que en términos generales la anarquía propugna la supresión y el rechazo de todo orden jerárquico. Entonces, una persona de disciplina está en armonía con ciertos órdenes, con ciertos métodos, con ciertos rigores, con ciertas metodologías, y una persona indisciplinada está en rebeldía con todo lo que entrañe orden jerárquico, con todo lo contrario que sea regla, pautas y esas cosas que hemos estado mencionando. Hemos dicho también en la definición del éxito que el éxito es descubrir cómo funciona la vida y qué es esencial. Entonces podemos hacernos una pregunta. ¿En qué campos, ámbitos, áreas o materias se requiere disciplina personal? ¿En qué áreas de nuestra vida? Vamos a quedarnos con esta palabra. ¿En qué áreas de nuestra vida se requiere disciplina personal? Entre las muchas cosas que hemos estado mirando, hemos sintetizado en 3 cosas que consideramos que es la esencia de lo que es la vida de un ser humano. En primer lugar, uno tiene que tener disciplina personal en el campo o en el área de la economía. La economía nos habla de recursos, el uso de los recursos. Cuando una persona tiene disciplina para manejar los recursos, lo hace bien, no lo malgasta, no tiene gastos innecesarios, no gasta en lo superfluo, prioriza algunos gastos por encima de otros. Pero cuando uno no tiene disciplina para manejar la economía, entonces, en esa frase tan popular, uno gasta más de lo que gana. Gasta más de lo que gana. Entre los uruguayos hay una cantarola que dice: en este país te morís de hambre. En la República Oriental del Uruguay, uno se muere de hambre. Toma el desayuno, toma la cena, tiene la merienda y tiene la cena. Y encima de eso, tenemos para hacernos un montón de gustos. Pero, en términos generales, esa cantarola popular dice: en este país te morís de hambre. Entonces, si eso es así, es porque en cuanto a la economía, o somos disciplinados o indisciplinados. En nuestro trabajo eclesiástico, muchísima gente ha venido a pedir ayuda pedirnos ayuda para construir una pieza en su casa. Muchos hijos, la casa revienta por los 4 costados y los hijos van creciendo y necesitan un nuevo ambiente. Han venido a pedirnos ayuda. Y muchas de esas personas que han venido a pedirnos ayuda no se privan del cigarro, no se privan de la Coca-Cola todos los días, del litro del vino, no se privan de los alfajores para los chiquilines, no se privan de jugar a la quinela, no se privan de gastar en demasía en lo que comen. Entonces, yo les hago este planteamiento. ¿Cuánto gasta en cigarro por mes? Me dicen tanto. ¿Cuánto gasta en Coca-Cola por mes? Me dicen tanto. ¿Cuánto gasta en alfajor? Entonces hacemos una suma y yo más o menos, como he construido, tengo idea de lo que sale a ser una pieza de 3x3. Y le planteo entonces que lo que se ahorran todas esas cosas, el cigarro, la Coca-Cola, el litro de vino, los alfajores, jugar a la quinela todos los días y otras adiciones más, si sumamos todo el conjunto, entonces podemos hacer el esfuerzo en un periodo de tiempo de hacer una pieza. Pero nosotros nos estamos muriendo de hambre.
Entonces, en el tema de la economía, ¿qué campos se requiere disciplina? La economía es uno de ellos. Uno tiene que sentarse a calcular lo que necesito para lo esencial de la vida y esas cosas superfluas que no nos aprovechan para nada, solo es un estatus social, esas cosas que la propaganda de la televisión nos fomenta. Bueno, hay que hacer un recorte y eso nos va a permitir usar bien los recursos. Eso se llama disciplina. En el segundo campo es en el cuidado del cuerpo. El cuerpo es una maquinaria extraordinaria que actúa en forma sincronizada. Pero cuando uno hace abuso del cuerpo, no está siendo disciplinado. Mencioné recién lo del vino, el cigarro, la Coca-Cola, la trasnochada. Las personas que trasnochan mucho, que no duermen mucho de noche y luego van a cumplir una función de trabajo, son personas que aceleran el proceso de envejecimiento. No lo decimos nosotros, lo dicen las personas que están relacionadas con la salud. Entonces, cuando uno no tiene disciplina con el cuerpo, le mete al cuerpo un montón de cosas que al cuerpo no le hacen bien, somete a los órganos del cuerpo a trabajos forzados y en algún momento de nuestra existencia, entonces el cuerpo nos pasa factura. Si somos disciplinados, tenemos garantía de que la máquina funcione bien. Si somos indisciplinados, no tratamos bien al cuerpo, usamos al cuerpo para satisfacer todas las ansias y caprichos que se nos antoja, entonces, a la larga, o a la corta, el cuerpo nos va a pasar factura. Es imprescindible no solo tener disciplina personal en la economía, sino también con el uso del cuerpo. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos lo que tiene que ver con las proyecciones de futuro. Las proyecciones de futuro están los planes, están los objetivos, están las metas. Para tener planes, objetivos y metas, es imprescindible ser disciplinado. Yo no puedo planear si no soy disciplinado, porque si soy indisciplinado, no me voy a ajustar a ningún tipo de plan y voy a lograr mi objetivo a como dé lugar, por las buenas, por las malas, o como sea. Y mucho menos voy a poder tener metas en la vida. Entonces, ¿en qué campos o áreas de la vida se requiere tener disciplina personal? He citado estos tres que engloba todo lo que es nuestra existencia: tener disciplina en la economía, tener disciplina en la maquinaria de la vida, de nuestro cuerpo, y tener disciplina en nuestras proyecciones de futuro. Lo interesante es que la Biblia también dice algo al respecto. La Biblia nos da ejemplos. Tenemos allí narrados los ejemplos del agricultor, del deportista y del soldado. Cada uno de estos ejemplos nos va a enseñar algo. Notemos algo. El agricultor tiene que respetar el orden natural de la propia tierra. ¿Cuál es ese orden que debe respetar? Prepara la tierra primero, planta la semillita, luego necesita que el tiempo de luz necesaria y el tiempo de lluvias vengan sobre esa tierra. Luego va a tener esa plantita un crecimiento, pero es un crecimiento lento. Y después de ese crecimiento lento va a llegar el momento que pueda dar el fruto que se espera. Entonces, nosotros no podemos exigirle, o el agricultor en este caso, no le puede exigir a la tierra plantar la semilla hoy y a la semana que viene ya cosechar el fruto. Tiene que respetar esa ley natural de la tierra. Eso lleva tiempo, lleva trabajo y lleva mucha paciencia. En el caso del deportista, también. El deportista, ¿a qué está sujeto? A las normas que establece su entrenador o la tarea de deporte que está realizando. Entonces no puede enojarse con su entrenador cuando le dice: cuídate, descansá, aliméntate bien. Cuando tiene que saber que va a someter su cuerpo a un rigor, a un esfuerzo de
preparación, muchas veces le va a doler los músculos, muchas veces va a sentirse agotado y cansado. También tiene que prepararse en todos los aspectos para poder decir, bueno, yo estoy preparándome en una disciplina determinada de deporte, pero no puedo hacer lo que se me ocurra ni lo que quiera, sino que tengo que guiarme por el consejo, la dirección de mi entrenador. Y en el del soldado, aquí este ejemplo está diciendo que el soldado trabaja no solo, sino en equipo. Y que cuando trabaja en equipo también se somete a ciertas leyes o ciertas normativas. Esas normativas la presentan sus superiores. Y él no puede salir a discutir con sus superiores y a decirle, no, yo no te hago caso, yo hago lo que quiero, entro a la hora que quiero, entreno a la hora que quiero. No puede, directamente no puede. Si quiere ser soldado, acá está la clave, si quiere ser soldado, tiene que sujetarse a esas normas establecidas, ¿verdad? También a la parte emocional, estar preparado para la contingencia, estar preparado para los momentos difíciles. Ahora, todos estos ejemplos, ¿qué tienen en común? Es una pregunta. Son diferentes ejemplos, pero ¿qué tienen en común? Que cada uno de ellos adopta una forma de disciplina personal para cada una de las cosas que va a emprender. Entonces, la Biblia, ¿qué nos enseña? Un texto donde nos dice que debemos de tener dominio propio. Y el dominio propio es el control y es la orientación y es el proceso y el camino que tenemos que tener para poder alcanzar las cosas o metas o propósitos que tengamos. En nuestra casa tenemos que tener una disciplina. No es me levanto a la hora que quiero, como a la hora que quiero y limpio a la hora que quiero. No es tan así. Parece muy sencillo, pero no es tan así. Hay reglas también en la casa, donde a determinada hora se levanta, a determinada hora se puede servir la comida. Si no, sería un hotel, no sería una casa, no sería una familia, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla de dominio propio. Ese control de nuestra propia vida, que nosotros mismos somos responsables. Es así. La Biblia, aparte de esto que mi esposa ha compartido, la Biblia también presenta el dominio propio, que es sinónimo de disciplina personal, es la primera cosa que uno tiene que aprender después que se convierte y entrega su vida a Jesucristo. Hay un orden ahí. Primero, bueno, tenemos que recibir información, pero esa información que recibimos a través de la enseñanza de la Biblia y que nuestros mentores espirituales nos dan, tiene como fin, en primer lugar, el dominio propio, tener disciplina personal. ¿Y por qué? Porque cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, actuamos como se nos antoja, como se nos da la gana, como queremos, si te gusta bien y si no te gusta también. No importa si embromamos a los demás o no los embromamos, eso es asunto de ellos. Con tal de que a mí me satisfaga, con tal de que a mí me vaya bien o yo esté bien, los demás a mí no me importa un pepino. La Biblia, la primera cosa que nos enseña es la disciplina, el dominio propio. Porque si no tenemos dominio propio, entonces, indudablemente, todas esas pasiones que hemos alimentado, todas esas adicciones que antes nos dominaban, van a seguir dominándonos. Y la conversión a Cristo es un cambio de vida, es el poder de Cristo que transforma nuestra existencia. Entonces el mensaje que la Biblia nos da en cuanto al dominio propio, que sin dominio propio no hay éxito. No hay éxito sin disciplina. El dominio propio, la disciplina, es precursor, es lo que va antes. Si no tengo disciplina es imposible alcanzar el éxito, porque el éxito es un proceso, una secuencia de fases en las cuales la disciplina personal, el dominio propio, es una de ellas. Tengo aquí algunos testimonios muy interesantes. Hace un tiempo hablé con un agente del deportista, es decir, una persona que descubre talentos y gestiona
gestiona para insertarlos en algún cuadro, o gestiona lo encamina para las Olimpiadas, etcétera, etcétera. Entonces, entre las muchas cosas que conversamos, él me decía que el principal problema que tienen muchos deportistas de ambos sexos, bueno, comienzan de niños, se van destacando siendo adolescentes, se van destacando siendo jóvenes, es cuando descubren su talento, los empiezan a promocionar para ligas mayores, pero el problema es que cuando cobran su primer sueldo, lo primero que hacen es emborracharse, drogarse, pasar una noche sin dormir, o varias noches, empiezan lo que nosotros llamamos la joda, lo que en términos generales los uruguayos dice vivir la vida. Vivir la vida en la joda. Ese término, la joda, es bastante claro y lo que se quiere expresar. Y este agente deportista me decía, muchos jóvenes que nosotros promocionamos, luego tenemos que romper sus contratos, los tenemos que sacar de circulación, porque el dinero es promotor de descontrol. El mal uso del dinero es promotor de descontrol. También, no sé mucho, bueno, hace un poco más de tiempo, un empresario de la construcción, hablábamos acerca de los accidentes que a veces ocurren dentro de una construcción. Y él me decía, bueno, hay accidentes que son falta de previsión de los capataces y a veces previsión también de los empresarios. Es decir, hay una omisión, a veces por ignorancia, por descuido. Hay accidentes, me decía él, por descuido. Pero hay muchos accidentes que se dan porque los obreros, después del mediodía, están alcoholizados. Tienen su almuerzo, se llevan la botellita de vino, se alcoholizan, entonces pierden funciones, pierden concentración, están en un estado eufórico, sus sentidos están fuera de foco. Entonces, muchísimos accidentes, me decía este empresario, son fruto del obrero que trabaja alcoholizado. Hay accidentes que son producto de omisiones, de descuido, pero son los menos. Hay más accidentes que la principal causa es estar alcoholizado. Y en este sentido tengo algo personal para decir. Hace 3 años, hace un poco menos quizás, yo quedé viudo y bueno, para pasar el mal momento, empecé a arreglar una propiedad que tenía y había un chico que lo conozco desde chico, desde que era chico, de niño, y me pidió trabajo. Un chico que tiene problemas de droga, tiene problemas de alcoholismo y tiene otros problemas graves. Y bueno, como lo conozco, tengo cariño hacia su persona, le di trabajo. Era una changa, no era una changa barata, porque él pretendía ganar su buen sueldo. Y una de las cosas, bueno, estábamos limpiando una linda para hacer un muro, había unos matorrales de cañas, le digo, bueno, cortá las cañas con el machete, después arrancamos las raíces con el pico. Y cortando las cañas, y eso fue después del mediodía, él me contó que todos los mediodías con la comida se tomaba 1 litro de vino. El aliento que él tenía era vino mal digerido. Estaba medio oído, se enojaba con facilidad. Y en un machetazo que le dio una caña, le pegó a la caña, pero el machete aterrizó en la canilla, se hizo un corte. Entonces, yo me asusté bastante, porque una persona que se accidenta trabajando con uno, a uno lo obliga a asumir ciertas responsabilidades. Entonces empecé por primera vez a sacar cuenta, ¿por qué hay mucha gente sin trabajo? Bueno, hay gente que no tiene disciplina, sobre todo con el alcohol. Estuve en un taller que dio una psiquiatra, tuve 4 horas, un taller de 4 horas. El tema eran las adicciones. En la mitad del taller, la psicóloga preguntó a todos los que estábamos presentes, tengo el diploma por ahí de mi asistencia, la psicóloga preguntó, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué es más grave? ¿La adicción de las drogas o la adicción del alcohol? Y todos los que respondieron dijeron, no, las drogas, lo más bravo, te come la cabeza, te hace robar a la familia, perjudica el entorno, perjudica a la familia.
Entonces, la psicóloga dijo, es cierto lo que ustedes dicen. Hay una persona que es adicta a las drogas, genera una gran repercusión familiar. Pero la persona adicta al alcoholismo, entonces ella procedió a explicar, lo hizo en un pizarrón. Dice, en la mente, en el cerebro, hay como dos transitores o dos células fotoeléctricas. Eso fue el ejemplo que puso. Dos transitores o dos células fotoeléctricas están unidas por un filamento. El alcohol, cuando se arraiga en el cuerpo y ya uno queda procesado como persona alcohólica, el alcohol lo que hace es romper ese filamento. Entonces las fibras fotoeléctricas o los transitores trabajan por separado y ocasionan repercusiones negativas en el individuo. Lo que más destacó esta psicóloga, que ese filamento que se rompe no tiene reparación. Una persona que se rehabilita de las drogas pierde ciertas facultades, pero las que le quedan les permite realizar su vida y hacer una vida medianamente normal. Pero la persona que es alcohólica, que está posesionada por el alcohol, que su voluntad cede ante el alcohol es más fuerte que su voluntad, en un momento de su proceso de alcoholismo, rompe ese filamento, entonces queda como una persona anormal, funciona anormal. Entonces, ¿por qué tenemos que tener dominio? Muchos de nosotros tuvimos una vida desequilibrada, borracho. Yo no probé las drogas porque no tuve acceso, pero todas y cada una de las cosas que le metemos al cuerpo crean indisciplina. Y la indisciplina genera descontrol. La Biblia dice una palabra muy interesante: no traspases el lindero antiguo, no traspases los límites. Porque cuando uno traspasa los límites, entonces hay descontrol. La disciplina personal es precursora del éxito. Hay una buena noticia para toda persona. Jesucristo dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Él es la verdad. ¿Por qué Él es la verdad? Porque Él resucitó de los muertos. Él acreditó su mensaje, la pretensión de su mensaje, resucitando de los muertos. Él vive hoy y hoy transforma vidas, tanto hombres como mujeres, en cualquier grado de degradación humana. Él nos levanta de lo más bajo, nos vuelve sus hijos, nos transforma y nos hace personas controladas. Y la primera cosa que tenemos que aprender ahora es el dominio propio. No impone el dominio propio como algo que es obligación. Nos desafía al dominio propio. Y tenemos dos opciones. O aprendemos el dominio propio o no aprendemos. Aprendemos a ser persona disciplinada o no queremos aprender. No, yo ando como se me da la gana. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Para terminar, haciendo una síntesis, el agricultor descubre cómo funciona la tierra y actúa en consecuencia. El agricultor descubre cómo funciona la tierra y actúa en consecuencia. Eso es disciplina. El deportista debe disciplinar su cuerpo y su mente. No solo debe disciplinar su cuerpo, sino también su mente. Si quiere alcanzar el éxito, si quiere destacarse, si quiere llegar al primer lugar o al segundo o al tercer lugar, que son los lugares más destacados, bueno, tiene que someter su cuerpo a una disciplina rigurosa. Y no solamente su cuerpo, sino también su mente. Finalmente, el soldado tiene que tener la disciplina de ejecutar las órdenes y controlar sus emociones. El soldado tiene que aprender la disciplina de acatar las órdenes y controlar sus emociones. El soldado que va a la guerra y las balas zumban y las bombas
explotan y las metrallas saltan y se le incrustan en la piel. Tiene que aprender, va con miedo a la guerra. Ningún soldado está exento de miedo, todos tienen miedo, pero la disciplina que ha aprendido en el ejército para ir a la guerra lo prepara para controlar sus emociones en esos momentos críticos, cuando le dan un balazo, cuando tiene un rasguño. ¡Ay, me hizo un rasguño! ¡Ay! ¡A ver, médico, venga para acá! No. Primero está el combate, primero está la misión y luego, en esa disciplina que ha adquirido, a soportar el dolor, a controlar sus emociones. Entonces, recién ahí, después que termina todo, lo ve el médico. Lo mismo sucede con la música. Hay personas que tienen un don innato para aprender la música sin estudiar. Son personas superdotadas. Pero la regla general, para ser músico, hay que primero aprender a dominar las notas. Pero no solamente a dominar las notas, sino también a adiestrar su oído. Su oído le tiene que servir de aliado para saber cuando las notas no se ajustan al ritmo que tienen que ir, al tono que tienen que ir. Y no solamente tienen que aprender las notas y adiestrar su oído, tienen que adiestrar sus manos. Si no adiestra sus manos, no, yo no quiero, es mucho trabajo, quiero ser músico. Imagínese, usted va a una clase de música por primera vez, le dan una clase de música, le explica, le dan los parámetros generales y usted en la segunda clase está pretendiendo tocar una sinfonía de Beethoven. Es imposible, no la va a lograr. En todas estas cosas se necesita disciplina. El espíritu de la época, aquí en la República Oriental de Uruguay, en el año 2025, en el siglo XXI, es vive como quieres, vive como se te antoja, no te sujetes a las reglas, no quiero que nadie me mande, no quiero que nadie me diga qué hacer, que diga lo que tengo que hacer, no quiero que nadie me diga nada si hago las cosas mal, yo solo con el tiempo me voy a ir arreglando. La vida no funciona así. Para llegar a una meta hay que ser persona disciplinada. Mi querido amigo y amiga, Jesucristo nos dice: conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Te va a dar libertad, porque cuando uno es indisciplinado, los hábitos que uno adquiere se adueñan de nuestra voluntad. Nos hacen a la larga una piltrafa humana. No tenemos voluntad para nada. Y los hábitos pueden más que nosotros. Jesucristo, cuando viene una vida, rompe el poder, el hábito, nos transforma y nos da la libertad para poder comenzar a aprender a vivir diferente. Cuando uno viene a la persona de Jesucristo, hay un antes y un después. Eso es evidente. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que esto que hemos compartido, la disciplina personal, es precursora, es antes, es lo que está primero de alcanzar el éxito. Que Dios te visite y haga prosperar tu alma y tú puedas alcanzar el éxito con esfuerzo, sometiéndote un poquito a rigor, intentando aprender, sujetándote, cayéndote pero volviéndote a levantar. Porque cuando uno inicia un proceso distinto, mentira que lo hace bien de entrada, estamos expuestos a caer, pero podemos volver a empezar porque Dios no se desanima ni tira la toalla con nosotros. Amén. Dios te bendiga y haga prosperar tu alma. El próximo viernes, Dios mediante, vamos a estar compartiendo otra faceta del proceso del éxito, que son las decisiones. Nos vemos entonces el próximo viernes a las 20 horas, Dios mediante. Dios te bendiga. Quiera Dios ayudarnos, y es su deseo, ayudarnos a cada uno de nosotros para que logremos ser más disciplinados y lograr más éxito en nuestra vida.